Buenas noches a todos. Como todos los miércoles de 8 a 9 por Aztel TV, cubrimos el programa Profesionistas por el Progreso con temas que nos interesan a todos, y un tema muy importante es la economía verde y el turismo sustentable. Para platicar, charlar y desarrollar este tema nos acompaña nuestro querido amigo el maestro Sergio Velasco. Bienvenido, Sergio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya estuviste en alguna ocasión con nosotros y ya he tenido la oportunidad. Gracias por aceptar otra invitación. Sergio Velasco es egresado de la UPIXA, del Instituto Politécnico Nacional, tiene maestría por la Universidad de las Américas, es vicepresidente de Turismo Sustentable en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra. Es en el sentido que también preside la rama de Consultoría Ambiental y Turismo Sustentable de Canacintra. Así ¿No es. es así? Así es. Muy bien, mi estimado Sergio, pues este tema sobre
la economía verde y el turismo sustentable pues es apasionante, ¿verdad? Tenemos que pensar que ahora la palabra sustentable ya es muy escuchada frecuentemente. Hace algunos años era una innovación, pero viendo las consideraciones en contaminación y los cambios climáticos que tenemos ahora, ¿verdad? Ya tenemos un frente número 46 en pleno, sí, en plena primavera, cosa que no se había visto. Pues son signos, ¿verdad?, de este cambio climático que nos ha tocado vivir, y pues que de alguna manera seguramente el tema del que nos hablarás ahora será en el sentido de cómo conservar ciertos nichos, sobre todo con el turismo, que no sea un depredador seguramente, ¿no? Así es. Entonces, ¿con qué empezamos? ¿Con la economía verde? ¿Con Yo creo que va unido la parte de economía verde, sí, la parte de lo que es el servicio de consultoría ambiental, porque para poder desarrollar la parte de turismo sustentable tenemos que apoyar la parte de un mejoramiento de las condiciones ambientales en las regiones, en los municipios, en los estados, y sobre todo donde impacta. Pues precisamente yo creo que ahorita la oportunidad que tenemos es con el caño turístico. La secretaria, la maestra Claudia Ruiz Massieu, el día de ayer hablaba sobre el desarrollo y la necesidad, y obviamente que México entró nuevamente al top 10 del turismo. Entonces esto le da la oportunidad, un crecimiento inusitado verdaderamente, del 20% de un año a otro, y de pasar del número 15 nuevamente al número 10, pues es algo verdaderamente extraordinario para nuestro país. Ahí te preguntaría algo, mi señor Sergio, pero ¿no será que también tendríamos que estar pensando en un top 3 o algo por el estilo? Ah, sí, claro. ¿Verdad? Claro. Pues bueno, consideramos que una de las novedades es la creación de nuevos productos turísticos. Sí. Se habla de que México tiene cerca de 40,000 zonas arqueológicas. México tiene para desarrollar nuevos productos sustentables y sostenibles en la área turística prácticamente de todo el país. Tenemos muchas áreas que puede permitir la regionalización, la parte de estructura de ecoturística, claro, y ayudar mucho a la economía pues de la región, de los municipios. Muy bien, ahorita que mencionas economía, la definición de economía verde, ¿cómo la podríamos entender? ¿A qué nos referimos? Bueno, nosotros pertenecemos a la Cámara de la Industria de la Transformación. Nosotros consideramos que también el desarrollo de productos que sean más amigables con la naturaleza, la producción de productos que sean biodegradables, que nos permita cambiar las condiciones de las empresas en aguas, en etcétera, nos permite en un momento dado hacer negocio. Sí. La economía verde es negocio también, tan es así que estamos desarrollando coches híbridos, tan es así que estamos desarrollando luz de LED, tan es así que estamos buscando la creación de productos que no afecten el agua. México tiene un grave problema con el agua, cerca del 94% de nuestros ríos están contaminados. Entonces tenemos que buscar que aquellas industrias que antes, en un momento dado, generaban contaminación, disminuyan la situación de la contaminación. Canacintra firmó la Carta de la Tierra el año pasado, y es un gran compromiso. Eso lo firmó también el gobierno de México, y consideramos que esto nos permite en un momento dado mejorar las condiciones de nuestra huella ecológica. El sector industrial ha sido difícil también la implantación y la creación de un sector de economía verde. Ha sido buscar que aquellas industrias puedan transformarse en condiciones amigables al medio ambiente. Es la creación de nuevos productos y servicios
que quizás nos permitan a nuestras industrias en un momento transformarnos. Voy a poner mi propio ejemplo. Yo generaba, durante cerca de 20 años, estuve fabricando equipos y laboratorios de desarrollo tecnológico, innovación, electricidad, electrónica, telecomunicaciones, etcétera. Y hace 3 años o 4 años, a partir de la crisis, tomamos la decisión en la empresa de transformar todo aquello que estábamos haciendo, transformarlo hacia la parte agroindustrial. Entonces la parte agroindustrial es economía verde, y transformar nuestras empresas en productos y servicios que fueran más amigables, productos y servicios que nos pudieran permitir a la industria, pues tener mejor atención hacia el público. Entonces nos pusimos a analizar qué es lo que podíamos hacer. Entonces nos pusimos a fabricar productos que son agroindustriales. Estamos hablando que se pueden procesar agroindustrias que pueden ser desde caseras. Una casa que tenga un jardín de 400 metros puede producir en el año 2.5 toneladas de alimentos. No nada más para el sustento, sino para negocio, con un ingreso adicional. Entonces nosotros estamos buscando en las zonas urbanas o semiurbanas que se aprovechen los predios, que se aprovechen. Por eso el proyecto nosotros de transformar las viviendas que estaban desocupadas o semiutilizadas por algunos de los industriales o de las gentes en provincia, transformarlas en hostales verdes, transformarlas en posadas que pudieran ser amigables, que tuvieran un tratamiento de agua, que tuviera la transformación de la luz solar, reciclar todo lo que es la parte alimenticia para hacer compostas, etcétera. Esto lo estamos desarrollando. No ha sido fácil, porque es tratar de crear toda una cultura, empezando por nosotros. Nos hemos metido a reciclar a los propios industriales, en la parte, por ejemplo, turística, en la parte ambiental. Por eso integramos ahora la parte ambiental con la parte turística, porque tienen que ir de la mano. Nosotros tenemos un lema que dice, no nada más ser ecológicos en la mente, sino en la vida. Entonces, no nada más tener un discurso que sea de carácter ecológico, sino buscar que verdaderamente vivamos la ecología. Perfecto. Podamos ser amigables sino que le vamos a heredar a nuestros hijos, que le vamos a heredar a las nuevas, y crear nuevas empresas, crear nuevas conciencias. Lo que estamos haciendo del desarrollo de turismo sustentable, lo que vamos a buscar junto con la parte de la consultoría en servicios ambientales, es ayudar al sector social, ayudar a lo que es ahora la industria también social, porque tenemos integrados algo extraordinario. Tenemos integrados ahorita ejidos y proyectos ecológicos y ecoturísticos dentro de Canacintra. O sea, esto quizás no se hubiera pensado hace algún tiempo, ¿no? Claro. Además, es muy importante este tema porque pues la figura ejidal es una figura un tanto compleja, ¿verdad? Así es. En el sentido de que no pueden ser sujetos de créditos y una serie de situaciones pensando en un desarrollo ya de, como comentas bien, de la industria del turismo. Pues ha sucedido algo muy interesante y consideramos que mucha de la gente que está llegando que son ejidatarios o hijos de ejidatarios, tienen ya otra mentalidad. Eso es. Tienen otra mentalidad. Ellos se integraron con nosotros para empezar a tener también una mentalidad de empresarios. Hay que recordar que Canacintra, el gran total de empresarios son pymes. Entonces, ellos son pymes también. Claro, a veces nosotros pensamos que porque son campesinos, en realidad ellos tienen una riqueza muchísimo más grande que nosotros, ¿no? Porque tienen volúmenes de tierra impresionantes. Ellos están verdaderamente entrando en un proceso de cultura en la parte turística, de cultura en la parte empresarial extraordinaria. Actualmente consideramos que ya hay muchos centros que son
ejidales que se han integrado en la parte de proyectos ecoturísticos de muchísimo éxito a nivel nacional e internacional, con reconocimientos nacionales e internacionales. Definitivo. Así sí, es. además el país por su clima tan benigno, pues puede ser una actividad que se desarrolle durante todo el año. Así es una actividad que permite mucha mano de obra, la participación de muchos jóvenes, la participación de mujeres, la participación de todo lo que es la parte comercial de la región, la parte comercial del municipio. Entonces yo creo que esto permite el rescate de nuestros valores culinarios, de nuestros valores gastronómicos, nos permite el rescate de la cultura e integrar la parte de la cultura con la parte empresarial. Consideramos que tenemos algunos ejemplos, en el Estado de México se hizo una integradora de ejidos que están enfocados hacia la parte ecoturística. Tenemos un ejido que es un ejemplo, es el Centro Ecoturístico Esmeralda, por la zona de Amecameca, que es impresionante. Ellos en 3 años han ganado premios nacionales e internacionales, verdaderamente y reconocimientos. Entonces, ellos son socios también de ahora de nosotros en Canacintra. Esto está repercutiendo, por ejemplo, en la zona de Iztapopo, porque ellos ya tienen aproximadamente 5 o 6 centros ecoturísticos que están integrándose, inclusive desde del área de Texcoco. Hay otro ejido que está participando ahorita con nosotros, que es el ejido Tlaloc, donde tiene un proyecto impresionante, es donde nace y donde encuentran el Tlaloc, el famoso Tlaloc que tenemos en el Museo de Antropología y Prestado, ¿no? Ellos están buscando cómo ser mejores empresarios, están buscando cómo ser transformadores de su cultura para integrarse en una cultura empresarial, y nosotros estamos muy contentos con la participación de ellos. Muy bien. Ahora, en torno al turismo, y a lo mejor tomando como ejemplo el turismo, pueden desarrollarse algunas otras actividades, ¿verdad? Así productivas en torno a ese primer, digamos, punta de lanza de una industria organizada. Pues algo interesante, por ejemplo, ahí en el Estado de México, en este ejido que estamos mencionando, que es el ejido Emiliano Zapata. Sí. Ellos ¿Qué municipio es? Es en Amecameca. En Amecameca. En Amecameca. Zona de los volcanes. Así es. Ellos integraron ya, por ejemplo, sus primeros cabañas como hostales verdes, donde la captación de energía es a través de la energía solar, donde ya inclusive las áreas donde asan carnes tienen sistemas de filtros. O sea, ellos mismos tratan de desarrollar un sistema de cultura mucho más amigable con sus propios asociados del ejido. Entonces ellos están haciendo una promoción, una mercadotecnia social impresionante. Ellos tuvieron hace como 2 o 3 meses, tuvieron un evento donde hicieron una carrera de zombies, donde me impresioné yo porque fueron casi 900 asociados, gentes que se inscribieron para esa carrera. Entonces han ido desarrollando mercadotecnia social, han ido desarrollando el sistema que tienen. Es algo también interesante. Los socios del ejido ahora resulta que son como si fueran accionistas. Claro. Entonces una parte de lo que ellos aportan como tierra pertenece como si fuera acciones del ejido. Claro. Entonces no pueden vender si no están de acuerdo los otros socios. Entonces, porque sabemos que hay transferencia de lo que son la propiedad, tanto a otros ejidatarios como a otras personas. Sin embargo, ellos han cuidado ya mucho esto. Ellos se han respaldado también con otros centros ecoturísticos que son un ejemplo. En Oaxaca han desarrollado cosas impresionantes. Pero eso también se ha hecho también en la Sierra de Chihuahua. O sea, hay muchos lugares ya como ejemplo de lo que están haciendo. Se está haciendo entre zonas que son ejidales y empresarios. Hay acuerdos
hay desarrollos que se están haciendo, y cada quien estamos aprendiendo a trabajar en forma común. Bueno, las cooperativas es parte de ellos, están integrando, aparte del ejido, están integrando cooperativas de servicios, cooperativas artesanales. Eso es. Están integrando, por ejemplo, la parte gastronómica, la recuperación gastronómica de las zonas, que es parte de la cultura. Entonces, consideramos que este proyecto de desarrollar los hostales verdes, pues es un proyecto muy interesante para todos los sectores. La parte del turismo sustentable y sostenible, pues obviamente beneficia muchísimo a los municipios principalmente, y a lo que es la economía social, ¿no? Ahora, pensando en el turismo, como mencionamos hace un momento, que se puede llevar durante todo el tiempo, pero también hay turismo estacional, o sea que en determinadas épocas del año se dan muy exclusivamente. Pensemos, por ejemplo, el tema de las mariposas monarcas en Así es, ¿no? Que seguramente ahí hay zonas muy bien organizadas para ese tema. Están organizadas tanto, no te preocupes, sí. tanto organizaciones no gubernamentales, sí, ONGs, como fundaciones, claro, como las organizaciones sociales de los campesinos. Tan es así que, por ejemplo, el año pasado la disminución de la mariposa monarca fue impactante, fue muy grande. Y este año llegó ya la mariposa monarca y es prácticamente el doble de lo que estuvo el año pasado. Entonces hay organizaciones como SOS Tierra, que son fundaciones que están buscando preservar y proteger áreas protegidas, áreas que son como la mariposa. Los hábitats naturales. Su hábitat. Y no permiten, entonces la sociedad civil interfiere con la intención de la preservación natural de la zona. Esto se está dando en diferentes partes. Huatulco también es una zona de desarrollo, etcétera. Hay muchos lugares donde se está buscando preservar la naturaleza, preservar la cultura, preservar la gastronomía, preservar y que sea económicamente rentable. Y efectivamente los pobladores, en este caso ejidatarios o comuneros o pequeños propietarios, pues se interesarán en preservar esos hábitats y esas condiciones naturales, precisamente para tener la posibilidad de tenerlo el mayor tiempo posible, la posibilidad de explotar ese atractivo. Así ¿verdad? es. Preservando la naturaleza, pero también de la naturaleza tenemos, por ejemplo, productos que son champús, que son la parte medicinal, o sea, la siembra de hortalizas medicinales es sumamente importante. Entonces, la siembra de hortalizas, la siembra, por ejemplo, la cultura para enseñar a los visitantes, a los niños. Ahorita ellos están manejando un programa, por ejemplo, para los niños, donde llevan a las escuelas y les enseñan cómo deben de cuidar la naturaleza, les enseñan la cultura de no tirar las cosas, inclusive ya de no recoger las piedras, porque vamos modificando las condiciones del hábitat, ¿no? Así es. Entonces, esto se ha ido permeando hacia nuestros sectores más vulnerables, como son nuestros niños, y se está trabajando en esa cultura, se está ayudando, pero también se pueden hacer, por ejemplo, jabones de frutas, se pueden hacer champús, se pueden hacer medicamentos, se pueden hacer muchísimas cosas. Y eso lo podemos hacer con granjas de traspatio, inclusive, aquí en la propia ciudad, con lo que es la siembra orgánica, etcétera. O sea, buscar no utilizar químicos, por ejemplo. Eso es algo que estamos también preservando, ¿no? Que no tenga agresividad para los subsuelos, que no contaminemos las capas freáticas. Utilizando composta natural. Composta natural, así es. Así es, los riegos hidropónicos y cosas por el estilo, ¿verdad? Así es. Y la recuperación también de las barrancas. Tenemos una cantidad en este país de barrancas contaminadas por basura terriblemente. Entonces, se hacen brigadas con los niños y con los pobladores para ir limpiando
para ir limpiando sus propias barrancas y limpiando sus propios riachuelos, etcétera. Entonces Sí, se está claro. tratando de cuidar todo esto. Todo eso tiene como base una conciencia, ¿verdad? Así es. Educación, preservación muchas veces de cuestiones tradicionales, porque también lo que es el spa moderno, pues también lo tenían nuestros antecesores, ¿verdad? Los temazcales. Los temazcales, por ejemplo, ¿no? Ayer dio la secretaria una noticia que yo desconocía, o sea, México es el país que más spa tiene en el mundo. Entonces yo desconocía y estuve trabajando en el proyecto de los spas y desconocía que es ahorita el número 1 en el mundo. La parte de los temazcales, eso es parte, por ejemplo, en la parte de Milpalta hay más de 125 temazcales. Así es. ¿Qué es lo que nos hace falta? A veces nos hace falta difusión. Claro. En el Distrito Federal tenemos zonas como Milpalta, La Jusco, Contreras, etcétera. Tenemos todavía zonas que son de campo, que son verdaderamente reservas de aquí, y que tenemos la oportunidad de hacer visitas como en Xochimilco y conocer lo que tenemos aún dentro del propio Distrito Federal. Definitivamente. Y lo desconocemos. Así es, y primero hay que conocerlo para después poderle darle difusión, ¿verdad? Así es. Hay, por ejemplo, en Xochimilco el desarrollo también han ganado una serie de premios nacionales e internacionales, de los chinamperos. Sí, como Ellos han preservado, existen cerca de 180 kilómetros de canales, de los cuales solamente se pueden visitar X número de canales, pero existe todavía la siembra de chinampa, y es algo extraordinario, que a pesar, estamos hablando, ¿por qué tanto reconocimiento a Xochimilco, no? Pues porque tenemos la preservación de milenios, ¿no? Y yo considero que la gente de México debe de ir a conocer los atractivos que tenemos, pero sobre todo cuidarlos. Cuidar el no tirar chicles, una contaminación de chicles que no nos imaginamos. El chicle no es como el de antes, que era del árbol del chicle, ahora es de plástico. No es biodegradable. No es biodegradable, exactamente. Y las botellas, que ahora utilizamos el PET, tiramos la botella, eso es altamente contaminante. Hay muchos animales que se lo comen y se mueren. Claro. Entonces, es preservar ríos, preservar agua, y sabemos que queda todavía mucho camino por recorrer. Aún el juntar el PET, los plásticos y todo, es negocio, y es un negocio verde. Simplemente el juntar las latas es un negocio verde, el transformarlas, el reciclar. Nosotros estamos pugnando por reciclar primero a los empresarios, Sí. Después preservar y transformar su empresa, como lo hemos hecho ya algunos. Eso es. O sea, reciclarnos nosotros también como industriales, no nada más en el conocimiento de lo que es la parte verde, sino en el conocimiento de lo que es la parte turística. Muchos de los industriales tienen una segunda casa y a veces la tenemos abandonada, y ahí está, abandonada. Y vamos 2 veces al año, 3 veces al año. Así es. Entonces estamos reciclando el patrimonio, estamos reciclando la plusvalía, estamos reciclando nuestras instalaciones, estamos creando fuentes de empleo en la zona, Sí. estamos generando arraigo nuevamente a los pobladores de esa zona, estamos generando economía local, estamos generando artesanía local, estamos generando nuevos emprendedores con nuevas expectativas, con jóvenes que pueden en un momento dado. Estamos hablando de que hay gente que trabaja en la siembra en el campo durante toda la semana y utiliza para su siembra todavía el caballo y el rastrillo y todo eso, la rastra, y el fin de semana lo que hace es alquilar sus caballos para subirse, y ellos mismos los traen para pasear a los visitantes. Claro. Entonces está buscando el reciclaje de ellos mismos. Exacto. Entonces estamos buscando crear nuevos productos turísticos, crear nuevos productos ambientales, crear nuevos productos de fabricación de productos verdes.
Los indígenas tenían una especie de jabón con el que lavaban su ropa y con el que utilizaban para limpiar los animales con el que se limpiaban físicamente, era el amole. El amole es un jabón natural, desafortunadamente no se da en todas partes, es un producto que se da básicamente en las zonas montañosas, y sin embargo es un jabón natural y es totalmente biodegradable. Así es. Entonces, parte de lo que en algún momento dado yo transformé mi empresa fue en fabricar este producto. Lo mismo fabricábamos champús, que fabricábamos jabones para lavar animales, que fabricábamos jabones para limpiar, por ejemplo, cocinas industriales o para limpiar fábricas, con certificados de universidades donde daban la calidad de lo que era y que era total y absolutamente biodegradable. Eso es lo más importante, ¿verdad? Así es. Y además los costos no así es. No rebasan los costos industriales, ¿verdad? De un proceso. No. La mercadotecnia, obviamente, eso sí se sigue conservando, ¿no? Porque Sí. el transformar un producto en hacer un champú, pues es invertir en la etiqueta, es crear pero buscar también algo que sea más amigable. Yo creo que por eso también mucho se está volviendo otra vez al cristal, porque se recicla, se utiliza, etcétera, y no se contamina tanto. Obvio. Entonces, Así es. estamos buscando ahora se está utilizando el papel de piedra. Claro. Entonces estamos buscando cómo preservar. Sabemos que la utilización de las hojas pues genera miles y miles de árboles que son derribados para las copias y fotocopias de todo el planeta, ¿no? Entonces es buscar que tenemos que sembrar. O sea, algo que hacemos, por ejemplo, que se está haciendo en los hostales con los que estamos empezando, es que el visitante llega y lo primero que aprende es también a sembrar. Siembra un árbol frutal, o siembra un árbol de pino, etcétera, o siembra una hortaliza con la intención de que pueda en un momento dado aprender y tenerle un poco de amor a la tierra. Que se integre a la comunidad, ¿no? Así es. Se convierten tanto los hostales o los ranchos se convierten verdaderamente en escuelas, son didácticos. Se convierten en zonas donde aprende, en un momento dado está recibiendo una cultura ancestral y está recibiendo una cultura de preservación, ¿no? Claro. Y está aprendiendo además a cómo sembrar, a cómo ir teniendo la oportunidad, y se lleva sus semillas, se lleva su plantita a sembrar y la tiene que ir vigilando para que vea cómo se desarrolla, cómo crece, y cuando va creciendo, cómo irla sembrando también ya en la tierra. Pues eso es ir creando una cultura de la naturaleza, ver cómo se desarrolla la naturaleza, porque muchos no conocen cómo se siembra una planta, una semilla, cómo nace, qué cuidados debe tener, y desde ahí, desde esa base de ese desconocimiento, es cuando a veces empiezan las mentalidades depredadoras, ¿no es así? Sí, así es. Porque no valoras todo eso que es la naturaleza. Sí, nosotros estamos tratando de crear una especie de carta de compromiso con los visitantes, donde es una especie de decálogo. Existe ya uno a nivel turístico, a nivel internacional, en la parte sustentable, donde se busca este decálogo, se busca replicar un tanto el principio a nivel internacional, y que sea como parte de la cultura del compromiso de no destruir, de no ser depredador. El turismo es altamente depredador. Pero estamos hablando de un turismo estándar, ¿no? Del que estamos acostumbrados. Sí, el turismo Porque la misma instalación de hotelería en las playas, no respetando las distancias al mar y todo eso, nos estaba comentando en una ocasión con un compañero que vino aquí a hablarnos sobre recuperación de playas, porque ahora es necesaria la recuperación de playas. ¿Por qué se pierden las playas? Porque muchos desarrollos turísticos se ponen sobre las dunas. Sí. Entonces el mar ya no tiene esa arena de duna para retroalimentarse y mantener la playa. Entonces va avanzando
sobre... Sí, se va comiendo se va la comiendo playa. todo eso, entonces al rato ya no hay playa, está el hotel y está ahí el mar pegado. Entonces, mucho de eso también tiene que transformarse con políticas públicas. Claro, claro. Yo creo que parte de nuestra aportación son la parte de las experiencias que estamos sacando y la parte de transformación en cuanto a verdaderamente preservar y ayudar en las políticas públicas. Exactamente. Cuando te interrumpí, nos estás hablando Perdón. no hay cuidado, nos estás hablando del tema precisamente de los hospedajes. De los hostales. Bueno, estamos buscando crear toda una cultura, perdón, es que ya se me resecó Sí. la garganta, Sí, sí, sí. crear toda una cultura en el área en el área de hospedaje. Eso es. Mira, yo traigo unas mentes aquí. Ay, gracias. Sí, No te preocupes. Nos perdón. podemos hacer una pausecita. Y la verdad es que es apasionante. Yo supongo que... cuéntame un poquito cómo te fuiste metiendo a este tema. A lo mejor hasta por casualidad, supongo, ¿verdad? Bueno, primero siempre he tenido amor a la tierra. Sí. Parte de mi primer trabajo en mi vida, cuando estaba estudiando la prevocacional y la vocacional, fue meterme a conocer las sociedades cooperativas. Eso es. Entonces me empecé a involucrar en el desarrollo, fomento y creación de las sociedades cooperativas. Entonces me apasionó mucho. No existían sociedades cooperativas de exportación de productos agropecuarios, me metí a esa área, Sí. en el fomento, por ejemplo, de producción de aguacate. No, eso En es Europa, en un Michoacán. fruto, calidad de exportación, es Pero fue riquísimo en todos una- los aspectos, ¿no? Es algo impresionante porque se empezó con 10 o 12 aguacateros. Y creció eso de manera... Pues yo me quedé, el año pasado eran 4.600 productores. productores Y de cada quien aguacate. de 10 hectáreas para arriba, supongo, ¿no? No, desde una O hay hectárea. de todos. desde No, una hay hectárea. de todo. Ok. Hay de todo. Claro, hay ranchos que ya son muy grandes, pero verdaderamente fue sacar al mundo el Un boom, aguacate. ¿verdad? El Hass. Así es, el El aguacate aguacate. Hass. Sí, es una crema, es un producto. Sí, es una mantequilla. Padrísimo. Entonces de ahí parte ya El, tu vocación. sí, el cariño por la tierra sí. Ok. Y estudié administración industrial, Sí. entonces la combinación entre una cosa y otra. Tengo mi propio rancho, entonces a Eso sembrar, yo me he dedicado a sembrar durante muchísimos años, 25 años por lo menos, Ujú. a sembrar hortalizas, mis propias hortalizas, en la casa de ustedes. Tengo una pequeña huerta, Ujú. donde era un paraje que era prácticamente casi desolado, Sí, y ahora es un vergel. eso es. Entonces, donde quiera puedes tú pasar, tomar una fruta, la limpias porque no tiene químicos y te la puedes comer. Claro. Eso está muy bien. Además, esto tendría que, como comentábamos hace unos instantes, a lo mejor transformarse en políticas públicas que hagan esto, que se sume y se multiplique, ¿verdad? Pues es lo que quisiéramos. Así es. Es ¿Qué lo nos que falta? quisiéramos. ¿Qué nos falta? Quizás que haya más difusión. México, ok, tenemos 11.000 kilómetros de playas, Ujú. pero tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados o casi 2 millones de kilómetros cuadrados Bien. de paisajes y de jardines y de todo lo que podemos crear y desarrollar. Y un gran porcentaje de tierras ociosas, ¿eh? Así es, así es. Un así gran es. porcentaje. Nosotros, cuando nos damos una vuelta ahí por Europa y todo, cada centímetro cuadrado sembrado, dices, y aquí de pronto agarramos carreteras y son horas y horas sin un solo cultivo, ¿eh? Sí, en alguna ocasión, yo trabajé mucho con Israel también. Eso Entonces, en alguna ocasión, los amigos de Israel, en una visita que hicimos aquí a México,
nos pidieron que lo lleváramos al desierto de México. Todo lo más cercano que había. ¿Dónde? ¿A qué desierto lo llevaste? Los llevé a todo lo que es la parte de San Luis Potosí. Ah, ya. Sí. Entonces los llevé, me bajé con ellos, estuvimos viendo y me decían, voltean y me dicen, ¿me estás diciendo que esto es el desierto de ustedes? No conoces el desierto, ¿no? Eso es lo que me decían, verdaderamente esto es un desierto vivo, ¿no? Claro. Dice, no conocen lo que verdaderamente es el desierto. Sí. El trabajo que ellos hicieron fue... Y lo que producen en ese desierto que tú bien mencionas, pues cazan aves, reptiles, Sí. cosas de ese tipo, que es nada de acuerdo al potencial que pudiera tener, ¿verdad? Esos... Hay jojoba, eso es que bien. casi no es explotada en México. Hay una serie de productos que son productos del desierto, que se dan en forma natural y que no los explotamos. La jojoba no es donde sacas un aceite que se puede transformar Así en es, un combustible. así es, Imagínate. así es. Y nosotros pues, sufriendo con la baja del petróleo, ¿no? Hay algo interesante. Ahorita hay desarrollos tecnológicos aquí en México, hechos con apoyo de aquí de CONACYT y con apoyos, por ejemplo, de la producción de etanol a través de nopal. Exacto. Entonces, esto se hizo para una zona que era prácticamente semidesértica de Michoacán, y ahorita están generando una cantidad de producción de nopal y de producción de combustible. Porque bueno, el nopal tiene muchos usos, ¿verdad? Sí, y hay muchas variedades. Desde alimento hasta Sí. el tema que tú mencionas. Sí, hay muchas variedades. Entonces, pero el etanol, por ejemplo, pues lo estamos necesitando como combustible, ¿no? Exactamente. En los próximos años vamos a ver un cambio radical. Ya estamos viendo los coches que son híbridos. Híbridos, sí. Y va a haber un cambio estamos descubriendo que se genera electricidad cuando anda funcionando el coche en vez de estar cargando Y hasta las cuando baterías. frenas, ¿no? Cuando se frena. Cuando frenas, cuando aceleras, Pero sin embargo, generas energía. Si tú recuerdas, pues todas las bicicletas antes tenían su dínamo Ándale, y generaban alumbrar. Exactamente para alumbrar. Tenías tu lucecita y atrás. Así es. Sí. Entonces, era una botellita, como una botellita, sí, recuerdo. eso es energía cinética. Claro. Entonces, esa energía hace muchísimos años. Yo tengo algunas revistas de 1884 de España y de donde hablan del futuro y la parte tecnológica, y donde estaban circulando coches de vapor en Francia. Entonces hablamos de cosas de ellos estuvieron trabajando con la generación de vapor y con la generación ahora sí que de producciones alternativas antes de empezar a utilizar la gasolina. Pues se dice que el modelo T está diseñado para que trabajara con otro combustible, no necesariamente con Sí, se aguantaba hasta whisky, ¿verdad? ese alcohol, whisky, todo lo que pudiera ser carburante podía funcionar. Así efectivamente. es. Y ahora con esas bajas de petróleo, la escasez y todo esto, pues seguramente y sobre todo con una conciencia ecológica tendremos que evolucionar a energías alternas. Yo creo que como teníamos tal cantidad de petróleo a nivel mundial, yo creo que esto no se hizo. El Politécnico, durante mucho tiempo, varios de los investigadores trabajaron con la producción inclusive de coches a través de agua, ¿no? Yo considero que siempre ha existido esas alternativas y simplemente no queríamos tomarlas. Era más fácil. A mí me duele mucho porque yo me dedicaba a la parte de innovación tecnológica, el ver que podíamos generar muchos proyectos, muchos materiales y mucha innovación tecnológica en México, Sí. y no había el apoyo, ni creo que es muy limitado, hacia la parte de innovación. Tenemos gente brillantísima en las universidades, es más, en las fábricas, en los propios empleados, que pueden hacer aportaciones valiosísimos en la parte de innovación. Tenemos mucha inventiva y mucha creatividad, ¿no es así? Sí, así es, así es.
Yo creo que nos ha faltado estímulos. Sí. Si tomamos en cuenta lo que era Corea y lo que es Corea ahorita, ellos invirtieron en educación, invirtieron en investigación, invirtieron en innovación, y nosotros nos hemos rezagado terriblemente. Nosotros en el propio sector industrial, yo creo que hemos cometido también muchos pecados de omisión, ¿no? Porque teniendo gente tan brillante en la generación, por ejemplo, de bienes de capital, preferían importar tecnología que generar tecnología. Teniendo nuestros investigadores, nuestros trabajadores, nuestras gentes de las instituciones mexicanas, y verdaderamente sin estar tomadas en cuenta, ¿no? Tienes razón, es que muchas políticas han estado equivocadas durante mucho tiempo, ¿verdad? Muchos pensaban que salía más barato importar un insumo X industrial que desarrollar la tecnología para fabricarlo. Tal vez momentáneamente te salía más barato, pero si tú tenías esa tecnología, a la larga te va a salir más caro. ¿Sí? ¿No es así? Sí, desafortunadamente. Pero lo que pasa es que no investigábamos si lo podíamos hacer y si podía salir más barato aquí. Entonces no contribuíamos a fomentar esas empresas de innovación. Casi no existen empresas de innovación tecnológica en México. Sí, veamos nada más el Instituto Mexicano de la propiedad industrial. Tiene ¿Sí? de los más bajos índices de registros mexicanos. Sí, así la es. mayoría son extranjeros, casi todos, ¿no? Y muchos de los estímulos y muchos de los proyectos de innovación lo presentan también grandes firmas que son multinacionales en México. Ellos saben cómo aprovechar mejor nuestros incentivos, ¿no? Claro. Y no hay una cultura para el emprendedor de a pie, ¿verdad? Para poder desarrollar ese... Se está dando apenas. Consideramos que estamos llegando un poco tarde, sin embargo yo creo que vamos avanzando. O sea, el problema no es pensar que el emprendedor nada más son los jóvenes. No. En Europa los emprendedores, cuando se presenta un concurso de emprendedores, todos son arriba de 50 años. ¿Por qué? Porque tienen la experiencia, tienen el talento, la experiencia. Muchas veces. Así es. ¿No? Y se presenta, yo creo que el emprendedor debe de ser de todas las edades. Sí, no hay edad para eso. Exactamente, no tenemos que encajonarlos, clasificarlos y ponerles una etiqueta de que eres joven y eres emprendedor. No es así. Los emprendedores puede ser un trabajador que te presenta una innovación en el desarrollo de tus productos, como lo hace actualmente, y cómo los puedes optimizar. Él te está haciendo una aportación y a lo mejor no tiene muchos estudios, pero en la práctica es doctor. En la práctica el señor sabe. La práctica hace al maestro, en este caso al doctor, ¿verdad? Así es. La práctica, verdaderamente, ahí le permite la experiencia, ¿no? Efectivamente, una reunión ahí en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, precisamente el lunes, que hacemos ahí reuniones. Tenemos reuniones sobre prospectiva. Precisamente había una propuesta de evolucionar en ese sentido, de cómo la sociedad pudiese trabajar con las personas de media edad, de mayor edad, de jóvenes. Y alguien dijo algo muy cierto, es que los jóvenes se empujan, tienen la fuerza. Sí, así es. Pero las personas ya de experiencia, ya tenemos eso que tú mencionas, de experiencia, y además muchas veces a las personas mayores les toca hacer los puentes para que los jóvenes pasen a través de ellos. Sí. ¿No es así? Sí, así es. Porque muchas tomas de decisiones se hacen en ese nivel, ¿no es así? Así es. Ahora está muy de moda el sistema de estudios dual, ¿no? El sistema de estudios dual, en la Wilfrido Massieu, en la Batis, estuvieron desde hace Nupixa, desde su origen, ¿no? Participamos en las empresas en el plan de escuela-empresa, el plan de escuela-industria. Industria-escuela, ¿no? Exactamente, trabajábamos en forma dual. O sea, yo creo que tenemos mucho que aportar, todavía mucho talento que aportar, aunque seamos adultos mayores o que seamos adultos,
y participar con los jóvenes, participar Claro. y utilizar esa fuerza de creatividad Así es. de ellos. Entonces yo creo que eso lo estamos aplicando en los hostales, lo estamos aplicando, estamos buscando que la creación de los hostales. Aquí tenemos una situación de que no existía nada. México es, a nivel mundial, está considerado, por ejemplo, en la industria de la hostelería. Y paradójicamente, en México hay hostales, y hay hostales muy bonitos, Los pocos. y hay hostales que son boutique, Ajá. pero muy Carísimos. pocos. Sí, Sí. sí, tan caros Sí. como un hotel, o a veces más caros que un mucho hotel. más, sí. Sin embargo, lo que estamos buscando pues es, y no sabemos por qué, se dejó abandonado tanto tiempo este proyecto, y eso es lo que estamos tratando de hacer, de reforzar, que nuestra experiencia entre el sector de transformación, aplicarlo también en transformación de nosotros mismos hacia el sector de la hostelería. Pero no nomás es la hostelería, o sea, es posadas, mesones, ranchos, Casas, haciendas, habitación, todo, casas, habitación, urbanas, semiurbanas. De hecho, estamos ahorita trabajando en un proyecto aquí con algunos de los socios de Canacintra, para sus casas, ya que sus hijos ya se fueron y todo eso, transformarlas en hostales. Es lo que tú bien dices. Cuando hay una familia joven, tienen 3, 4 hijos, pues una casa grande. Sí, sí. Poco a poco se van yendo los hijos. Y a veces se va el esposo, se va el esposo, entonces dices, ¿para qué quiero tanto espacio? Te ¿verdad? quedas con una estructura que dices exactamente. Me puedo ir a un departamentito donde estoy tranquilo y ya mi casa la utilizo para ese tema. Yo mismo lo hice. Es que eso es Yo mismo lo es hice. el camino natural, ¿no? Sí. Natural. Y en ese sentido estás teniendo una plusvalía sobre una propiedad que a lo mejor te cuesta mantenerla más de lo que te Claro. imaginas, ¿no? Estás reciclando tu propia plusvalía, tu Exactamente. propio patrimonio. Es un patrimonio que tienes, lo haces producir y Así no lo es. pierdes. Ahí lo Así tienes, es, ¿no? así es. Sigues conservando los muros, sigues conservando la plusvalía, pero además le das un plus, le das un valor Claro. que ya no tenía Así la es. propiedad. Entonces reciclas, estás reciclando la plusvalía y el patrimonio. Definitivamente. Pues es un tema verdaderamente apasionante, Sergio. Y hay mucho por hacer todavía, que eso es lo mejor, ¿verdad? Hay todo por hacer. Todo por todo hacer. por hacer, todo por hacer. Entonces esto tiene que seguramente tener de pronto un mundo, como tú mencionas. Regresamos al top 10, después nos vamos al top 3 y así al top 1, ¿no? Así es, así es. Pero bajo un esquema, digamos, de trabajo continuo. ¿No te parece? Mira, estamos trabajando con 12 instituciones educativas, Sí. las más importantes del sector público en México y las más importantes del sector privado en México. Ellos han sido nuestros socios estratégicos y han participado con nosotros desde la creación y definición de los conceptos de qué es sustentable. Claro. O sea, hemos ido trabajando y seguimos trabajando. Estamos tratando de ver, por ejemplo, el turismo gastronómico en la Ciudad de México, el turismo gastronómico en los estados, en los municipios, el turismo cultural. Entonces tenemos ahorita tenemos ahorita en Canacintra chefs. Ellos dicen, nosotros transformamos los productos tradicionales en o sea, del campo, los transformamos en alimento. Y en calidad internacional, Así ¿no? es, en calidad internacional. Que es otro concepto muy diferente. Pues Sergio, eso podemos seguir hablando lo que tú quieras. Mucho tiempo. Y yo creo que habrá tiempo de que nos acompañes en otra ocasión. Encantado, Sergio. con muchísimo gusto. Pues como siempre te damos un reconocimiento y agradecimiento Muchas gracias. por tu participación en este programa de Economía Verde y Turismo Sustentable. Iniciamos Sergio, firmado por nuestra directora general María Elena Miranda del Alame, tu servidor. Muy y amigo amable, pues, Marco muchísimas Antonio gracias. Cuevas, Muy amable a todos y a todo nuestro atento público, a nuestro Instituto Politécnico, Así es. y pues muy amable para absolutamente todo el personal de aquí. Y que el éxito siga aquí con AST. Muy amable, mi licenciado Sergio. Y para ustedes, amigos, el próximo miércoles de 8 a 9 estaremos con ustedes nuevamente.
Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias.